Algunas fotografías capturan recuerdos felices, otras sin saberlo llegan a capturar desgracias. Las imágenes que verás el día de hoy parecen normales, hasta que conoces la historia real detrás de ellas. Estas no son fotos de terror, son fotografías reales tomadas en momentos cotidianos que terminaron vinculadas a secuestros, asesinatos y tragedias humanas reales. Cada imagen es una prueba silenciosa, un instante congelado, justo antes de que todo cambiara para siempre. Bienvenidos al nuevo video de hoy, donde te traemos 6 fotografías reales con un trasfondo oscuro. Elizabeth Smart tenía solo 14 años cuando fue secuestrada de su propia habitación. Un hombre armado llamado Brian David Mitchell entró a su casa durante la madrugada y lo obligó a salir bajo amenazas de muerte contra su familia. Durante los siguientes 9 meses, Elizabeth permaneció desaparecida. Su rostro estaba en todos los noticieros y millones de personas la buscaban. Todo esto sin saber que estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Se sabe que su captor la controlaba psicológicamente mediante amenazas constantes. La llevaba a lugares públicos como una forma de demostrar que podía ocultarse a plena vista. A pesar de todos los esfuerzos de su captor, Elizabeth fue finalmente reconocida por la policía y rescatada con vida. Sin embargo, hay un detalle muy desconcertante y perturbador de todo esto. La imagen que estás a punto de ver fue tomada durante una fiesta pública. Cualquiera que la viera sin un concepto pudiera pensar que se trata de una fiesta común y corriente. Había música, había gente y había una celebración en curso. Sin embargo, con los años se dio a entender que en la fotografía la chica que está con la cabeza cubierta, aparentando tranquilidad, era nada más y nada menos que Elizabeth Smart. Nadie en ese lugar sabía que estaban frente a una de las niñas más buscadas de Estados Unidos. Elizabeth estaba rodeada de personas y aún así seguía completamente secuestrada junto a su captor. En esta fotografía no se muestra peligro, no muestra miedo, no muestra señales de lo que estaba por venir. El caso de Elizabeth Smart nos deja con un sabor amargo, puesto que a veces creemos que todo está bien porque así se ve todo desde afuera. Pero la realidad es que nunca sabemos qué está ocurriendo realmente a nuestro alrededor. Puede haber alguien sonriendo, alguien en una fiesta, alguien aparentemente a salvo, que en silencio está a punto de enfrentar el momento más oscuro de su vida. Y es por eso que esta imagen nos inquieta tanto, no porque muestre el horror, sino porque nos recuerda lo fácil que es no verlo. See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here. Hi. El siguiente caso nos lleva al 13 de febrero del año 2017, donde Abby Williams y Libby German, 2 adolescentes de 13 y 14 años, salieron a caminar por el Monon High Bridge Trail, un sendero muy conocido en Delphi, Indiana. Era un día normal y no había sensación de peligro. Durante la caminata, Libby estuvo actualizando su perfil de Snapchat, entre esto con una fotografía de Abby sobre el puente, una imagen tranquila sin nada fuera de lo común, sin saber que ese sería el último registro con vida de ambas. Una vez que las niñas no llegaron al punto de encuentro con la hermana de Libby, las autoridades empezaron las búsquedas correspondientes. Se movilizaron tanto vecinos como policías y los padres de las niñas. Sin embargo, al día siguiente empezó la desgracia. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados en el bosque. En este punto de la historia, las autoridades comenzaron a investigar cada detalle para poder dar con el responsable de tan brutal acto. Revisando las redes de las niñas, pudieron darse cuenta que en algún punto del recorrido, Libby notó que un hombre las seguía. En lugar de entrar en pánico, tomó una decisión silenciosa. Desde su teléfono grabó discretamente un pequeño video que fue subido a Snapchat. En ese breve fragmento se observa un hombre caminando detrás de ella sobre el puente. El video también captó algo aún más inquietante, una voz masculina diciéndoles: "Chicas, bajen la colina".
Ese fue el último registro que se obtuvo antes de que ambas fueran asesinadas. El rostro borroso del hombre se difundió por todos Estados Unidos y millones de personas lo vieron, y aún así nadie lograba identificarlo. El caso permaneció sin resolver durante años con una incógnita muy grande. ¿Cómo alguien pudo cometer un crimen así a plena luz del día, dejando evidencia y solamente desaparecer? Años después, las autoridades lograron identificar a Richard Allen y arrestarlo como el responsable. El arresto confirmó algo inquietante. Richard Allen era una persona que vivía en el pueblo desde hace muchos años. El hombre que aparecía en el video no era un desconocido lejano, sino alguien que había estado cerca todo este tiempo. Si hay algo que resaltar de todo esto es que, de no ser por esa fotografía y ese breve video que tomaron las niñas, la historia de Abby Levy habría terminado solo como un misterio más. Christina Grimmie no era solo una cantante. Era una artista que creció frente a una cámara construyendo una comunidad real a través de YouTube, mucho antes de que las redes sociales dominaran la industria musical. Desde muy joven comenzó a subir covers desde su habitación. Su voz, su cercanía y su forma natural de interactuar con sus seguidores la convirtieron en una figura querida, especialmente entre jóvenes que se sentían identificados con ella. Su popularidad iba creciendo de manera orgánica hasta que participó en el show The Voice. Llegó a millones de personas y aún así mantuvo la costumbre de acercarse a sus fans sin barrera alguna. La noche del 10 de junio del 2016, Christina ofreció un concierto en Orlando. Después del show decidió quedarse firmando autógrafos y tomando fotos con sus seguidores. No había prisa, no había seguridad reforzada, solo una artista agradecida y personas esperando su turno. Entre las personas formadas se encontraba un hombre que llevaba meses obsesionado con ella. Había creado una narrativa falsa en su mente. Creía que Christina le pertenecía. No era un fan común, era alguien que había cruzado la línea entre la admiración y la obsesión. Cuando llegó su turno, el hombre se acercó. Christina dio un paso adelante para abrazarlo y en ese instante él sacó un arma y le disparó. El ataque ocurrió frente a testigos en un entorno que se suponía seguro. Su hermano reaccionó de inmediato enfrentando al agresor, pero el atacante terminó quitándose la vida. Christina Grimmie falleció poco después en el hospital con tan solo 22 años. Una fotografía de ese día en el show se viralizó puesto que el asesino llamado Kevin James Loibo aparece entre los fanáticos observando detalladamente a la banda a punto de ejecutar su plan. El asesinato de Christina Grimmie creó un antes y un después para los protocolos de seguridad en los conciertos, y un debate en el que se busca crear conciencia sobre las obsesiones no tratadas. A simple vista, la fotografía que estás viendo a continuación no tiene nada de especial. Se trata de un hombre joven, relajado, siendo sorprendido por su novia, quien le tomó una fotografía imprevisto en el baño. No hay miedo en su rostro, no hay tensión y no hay señales de peligro. Parece una fotografía normal. Pero lo que esa imagen no muestra es que Travis Alexander estaba a solo minutos de morir. Travis era un vendedor exitoso, carismático y con una vida aparentemente estable. Tenía amigos, proyectos y muchos planes. Y también tenía una relación complicada con una mujer llamada Jodi Arias. Una relación marcada por los celos, control y rupturas constantes. Nada que desde afuera pareciera una amenaza inmediata. La imagen que viste hace poco fue tomada en casa de Travis, donde se muestra tranquilo y confiado. No sabía que esa fotografía terminaría siendo una de las últimas pruebas que ayudarían a resolver su asesinato. Minutos después de que se tomara la foto, Travis entró a la ducha de su casa y nunca volvió a salir con vida. Travis recibió múltiples heridas con un cuchillo. Su garganta fue herida y finalmente fue disparado en la cabeza. Durante el juicio, ella intentó justificar el crimen con versiones cambiantes: defensa propia, abuso previo, pérdida de control. Pero la evidencia contó otra historia. La razón por la que esta fotografía es tan inquietante no es lo que muestra, sino lo que Travis no sabía cuando miraba hacia la cámara. La imagen congela el último momento de normalidad para Travis antes de una violencia imposible de imaginar. A simple vista, la fotografía que ves a continuación no parece una escena del crimen. Podemos observar en la fotografía que se trata de una chica con el cabello corto, un vestido negro, siendo sorprendida por la cámara en un granero.
Podría ser una foto cualquiera, un retrato incómodo tal vez, pero esa imagen fue tomada minutos antes de su muerte. Y lo más inquietante es que Regina Kay Walters ya sabía lo que estaba a punto de suceder. Regina tenía tan solo 14 años cuando decidió escapar de casa junto a su novio. Ambos querían empezar de nuevo lejos de sus familias. Según la investigación, viajaban haciendo autostop con la idea de llegar hacia el sur del país. Algunas versiones indicaban que querían llegar incluso a México. Eran jóvenes, no tenían dinero y dependían completamente de la ayuda de desconocidos. Y es ahí donde todo se rompe. En algún punto del camino nunca se supo exactamente dónde Regina y su novio se cruzaron con Robert Ben Rhodes, un camionero que más tarde sería conocido como The Truck Stop Killer. No se sabe qué les dijo, cuánto tiempo viajaron con él, ni en qué momento exacto los separó. Lo único claro es que después de ese encuentro, Regina desaparece del mundo normal. La fotografía fue tomada por el propio Rhodes y Regina aparece de pie mirando hacia abajo. No está atada y no parece estar forcejeando, pero su cuerpo muestra cierta incomodidad, rigidez, sumisión y resignación. No es una pose, se trata más de estar obedeciendo. Los investigadores creen que Regina ya sabía lo que iba a pasar cuando la fotografía fue tomada. Poco después de tomar la foto, Robert Ben Rhodes asesinó a Regina Kay Walters y su cuerpo fue abandonado en una zona aislada. Durante años nadie supo quién era la joven de la imagen, hasta que Rhodes fue arrestado en 1990 cuando la policía encontró a una mujer encadenada dentro de su camión. Al registrar sus pertenencias hallaron fotografías muy inquietantes, entre ellas estaba la de Regina. Lo más inquietante es que esta fotografía capta el momento exacto en que una persona entiende que no va a sobrevivir y que ya no tiene a dónde huir. El último caso es tan impactante como surreal. Esto nos lleva al año 2011 en Filipinas. Reynaldo Daxa celebra con su familia frente a su casa. Hay risas, fuegos artificiales y una cámara lista para capturar el momento. Reynaldo era concejal local en la ciudad de Caloocan. Como funcionario público había participado en denuncias contra actividades criminales en su distrito, incluyendo extorsión y tráfico de drogas. Entre las personas a las que había señalado se encontraba un ex policía. Ese detalle fue clave para resolver lo que acababa de ocurrir. En la imagen aparece la familia posando, sonriendo y todo parece normal. Pero al fondo de la fotografía, casi oculto, aparece un hombre apuntando directamente con un arma hacia Reynaldo Daxa. La cámara captó algo que nadie vio en ese instante. Segundos después de tomar la foto, Reynaldo fue asesinado frente a su familia. Esa no solo fue una imagen perturbadora, es una fotografía que documenta exactamente un asesinato político en tiempo real. El atacante fue identificado como Arnel Buenaflor, un ex policía al que Reynaldo había vinculado con el tema de la extorsión y tráfico de drogas. La fotografía permitió identificar rápidamente al agresor y establecer el motivo del crimen. Esta fotografía no estaba a punto de capturar una celebración. Capturó el momento exacto en que una denuncia se convirtió en una sentencia de muerte. La vida y la muerte congeladas en un solo cuadro. Si te gustó el video de hoy, te pido suscribirte al canal, dejar un like y de ser posible comentar o compartir el video. De esta manera podrás apoyar este proyecto. Esto nos permite seguir contando historias reales con el cuidado y la profundidad que se merecen. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.